En 24 minutos, si hay cumplimiento del protocolo y del calendario, del cronograma, comenzaría la audiencia pública en la que la juez 44 de conocimiento del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, iniciaría la lectura del sentido de fallo luego del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, un juicio que duró más de 6 meses, un juicio que busca determinar si el expresidente Uribe es culpable o no de 3 delitos vinculados con presunta manipulación de testigos. El abogado Reinaldo Villalba es el defensor del senador Iván Cepeda, que es uno de las personas acreditadas como víctimas en el caso y que estuvo en el origen de todo este proceso, larguísimo proceso que lleva más de 13 años ante la justicia colombiana. Doctor Villalba, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Doctor Villalba, ¿cuál es su postura ante lo que está a punto de ocurrir? De acuerdo a lo que se vio en el juicio, usted como defensor del senador Iván Cepeda, ¿qué considera que va a pasar este lunes con la lectura del fallo de la juez Sandra Heredia? Bueno, la señora jueza se dispone a dar a conocer el sentido del fallo. Nosotros desde hace meses y años ya habíamos solicitado precisamente que se compulsara copias para investigar al senador, porque encontrábamos que efectivamente había razones para no investigar formalmente al senador Cepeda, pero sí al senador Uribe. Y desde ahí, pues, ustedes ya saben qué ocurrió después de esa decisión del inhibitorio. Y lo que se hizo fue repetir lo que había ocurrido antes de ese inhibitorio. Es decir, la búsqueda de testigos, que evidentemente faltaron a la verdad, que la Corte Suprema de Justicia les compulsó copias para que fueran investigados. Y digamos que, para resumirle a usted el tema, la bancada de víctimas y sus representantes tenemos la convicción de que existieron los elementos materiales probatorios suficientes y que la Fiscalía pudo demostrar su teoría del caso, y lo que nosotros esperamos es pues que efectivamente se considere la responsabilidad penal del acusado, y lo que yo digo es que en todo caso hay que aceptar la decisión que el despacho tome. Para eso existen los recursos legales para quien desee o tenga que interponerlos. Eso es lo que puedo avanzar y decirle yo también a la ciudadanía que respetemos pues la decisión que se tome, que se guarde toda la tranquilidad, cualquiera sea esa decisión, que seamos responsables frente a toda esta situación. Sí, doctor Villalba, ese mensaje es fundamental y es central. Más allá del sentido de la decisión que tome la juez Sandra Heredia, nos corresponde a todos los colombianos, no importa el sector político o las creencias ideológicas, debemos respetarlo y todos deben asumirlo con tranquilidad. Doctor Villalba, sé que usted ya seguramente va rumbo al despacho. Sí, estoy la verdad con mucho apremio. Sí, solamente le quiero hacer una última pregunta, porque seguramente tendremos tiempo este martes o un poco más adelante para analizar lo que diga la juez. Pero le quiero preguntar por algo que han dicho los defensores del expresidente Álvaro Uribe en estas últimas horas. Y es que dicen que no existe un testimonio ni un documento que incriminen al expresidente Álvaro Uribe en los delitos que se le endilgan. ¿Qué responde usted frente a eso? Que no es cierto. Absolutamente no es cierto, ¿no? Hay prueba documental que demuestran los fraudes procesales que se produjeron. Y hay además prueba del soborno a testigo. Por ejemplo, un solo ejemplo le voy a decir. La defensa dice que el ofrecimiento a la revisión, el acusado se enteró con posterioridad al ofrecimiento que Cadena había hecho. Sí. Respuesta. Efectivamente, Cadena en grabaciones reconoce que hizo el ofrecimiento de revisión desde el mismo febrero de 2016 cuando visitó al preso. Pero, después de eso, el 5 de abril volvió a ofrecer el recurso en una conversación con la entonces esposa de Monsalve, la señora de Yanira, ¿no?
y le dijo que el presidente lo había autorizado, y efectivamente el presidente unos días antes de ese 5 de abril le había autorizado el ofrecimiento de la revisión, que es cuando dice, no, tratándose un recurso jurídico, claro, procede, doctor Cadena. Es decir, que esa afirmación dio lugar a que se hiciera o se reiterara el ofrecimiento de la acción de revisión. Entonces, como usted puede apreciar, eso es lo que no dice la defensa, ¿no? Y pues claro, ellos están haciendo una defensa dentro del escenario judicial y también afuera, pero quienes conocemos el expediente, quienes lo han estudiado, sabemos que efectivamente hay razones suficientes para que se hubiera producido, hubo razones suficientes para que se produjera la acusación, como hubo razones suficientes para que la Fiscalía, en su teoría del caso, solicitara la condena. Son las 7:42. Doctor Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda en el caso Uribe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buena mañana, hasta luego. 7:42. La otra cara de la moneda es la de quienes consideran que el expresidente Álvaro Uribe, de acuerdo a lo que pasó en el juicio, debe ser absuelto. En la mañana de hoy, por supuesto, respetando la decisión de la juez Sandra Heredia. El abogado Andrés Felipe Caballero forma parte del proceso que se le sigue al abogado Diego Cadena, que es parte fundamental de esta historia. Doctor Caballero, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor Caballero, ¿por qué considera usted que el expresidente Álvaro Uribe debe ser absuelto en este caso? Lo primero es que este es un caso más sencillo de lo que parece. Antes de determinar si Álvaro Uribe pudo actuar como determinador, lo primero que debe determinarse es si efectivamente se cometió un delito. Es decir, si no hay un autor que haya cometido un delito, en este caso soborno en actuación penal y fraude procesal, por supuesto, Álvaro Uribe Vélez no podría ser responsable en calidad de determinador. Entonces, por supuesto, el doctor Villalba sé que tiene conocimiento del proceso, pero tiene un interés en el mismo que no le permite contar la historia completa. Cuando nos habla de que hubo un ofrecimiento, lo primero que no es un ofrecimiento idóneo para torcer la voluntad de un testigo, pero lo que no cuenta el señor Reinaldo Villalba es algo de dogmática penal básica de tercer semestre de pregrado. El ofrecimiento debe darse con algunas finalidades, es decir, tiene un ingrediente subjetivo que si no se presenta, por supuesto, no se comete el delito. Y en el caso que nos contaba sobre esa acción de revisión, la señora Deyanira Gómez, incluso en los dos procesos, incluso en un contrainterrogatorio que realicé, fue muy clara al decir que al señor Juan Guillermo Monsalve jamás se le pidió que mintiera. Mientras a un testigo no se le esté pidiendo que mienta o que no concurra a declarar o que calle la verdad, por supuesto no se está cometiendo el delito de soborno en actuación penal. Y eso no se presenta ni en el caso de Carlos Enrique Vélez, sucedió en la cárcel de Palmira, porque el señor ya daba esas mismas declaraciones desde antes de conocer a Diego Cadena, ni tampoco se presenta en el caso de Juan Guillermo Monsalve, que fue lo ocurrido, sí, el episodio ocurrido en la Doctor Caballero, le pregunto por algo que usted nos dice comenzando esta charla, y es que nunca se perfeccionó el ofrecimiento, si le entiendo bien. Es decir, el ofrecimiento del abogado Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve nunca se concretó. ¿El hecho de que no se hubiera concretado implica que no es un delito o el delito se puede configurar solamente con el ofrecimiento? No, el delito sí se puede configurar simplemente con el ofrecimiento, pero lo primero es que debe ser un ofrecimiento idóneo, no de una charla y de manera desprevenida ofrecerle cualquier tipo de ayuda jurídica a una persona privada de la libertad. Además, las reglas de la experiencia indican lo siguiente: cuando uno visita privados de la libertad, cuando uno visita cárceles, es muy normal que estas personas requieran cualquier ayuda, pero además ofrecer una acción de revisión siempre, en los términos en que se hizo, de manera desprevenida, de una manera genérica, sin conocer el fondo del asunto, por supuesto que no es un ofrecimiento idóneo para torcer la voluntad de un testigo. Por supuesto, alguien que tiene ya una sentencia ejecutoria, es decir, que no tiene ninguna salida jurídica, la última esperanza que puede tener es una acción de revisión, pero en el contexto en el que se dio de una charla acompañado de otro abogado, por supuesto no estaba dirigido ni podía estar dirigido a torcer la voluntad del testigo, pero las pruebas hablan por sí solas. El señor Juan Guillermo Monsalve jamás se le pidió que mintiera, que se abstuviera de concurrir a declarar o que callara la verdad. Por tanto, más allá de que exista, de que si hubiese existido un ofrecimiento idóneo, si ese ofrecimiento se da para que un testigo diga la verdad, por supuesto no se está cometiendo el delito de soborno en actuación penal. Si eso fuera así, si eso fuera así,
todos los señores de la Fiscalía que participan de los programas de protección de testigos donde ofrecen casa, carro, manutención para los hijos, que se supone que lo hacen para proteger al testigo y para que diga la verdad, si no todos estuvieran presos. Doctor Caballero, usted habla del contexto y allí quiero ir porque el doctor Villalba hace referencia a una frase que es muy conocida en el proceso y es proceda, doctor Cadena, que para él significa que el expresidente Uribe indiscutiblemente dio una orden o avaló las decisiones del abogado Cadena. ¿Por qué para ustedes no significa o no se traduce esa frase en una orden textual o implícita de que procediera a ofrecerle beneficios a un testigo? No, es que, Camila, la discusión no está en si se ofrece una ayuda jurídica o no. Incluso, supongamos que en el caso que nos cuenta el señor Villalba, el expresidente Álvaro Uribe Vélez termina actualizando el conocimiento y aceptando esa propuesta de Cadena de colaborarle al testigo. Siempre estuvo claro, tanto para Diego Javier Cadena como para Álvaro Uribe, que lo que se buscaba era que el señor Juan Guillermo Monsalve contara la verdad. Por tanto, más allá de ese ofrecimiento, que repito, para mí no es idóneo, para mí no es un ofrecimiento de verdad concreto que permita torcer la voluntad de un testigo, más allá de eso, si lo que se está buscando es que la persona más bien concurra de una declaración, se retrate y diga lo que consideran la verdad, no se está cometiendo el delito de soborno en actuación penal. Es el abogado Andrés Felipe Caballero, defensor en el proceso de Diego Cadena, que es un proceso colateral al que se le ha seguido en juicio al expresidente Álvaro Uribe. Doctor Caballero, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Estás